Buenas tardes, señoras, señores, querido profesor Parejo, querido profesor y amigo Luis, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes, jefe provincial de la Policía Nacional, presidente del TCJ, disculpe, miembro del consultivo, amigos y amigas. Me complace darles la bienvenida a este salón, comisión de cabildos del Parlamento de Canarias, que hoy acoge en este viernes día 15 la presentación de un libro esperado, denominado Sistema de Planeamiento en Canarias, su segunda edición, de la que es el autor el profesor Luis Fajardo Espínola, actual miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Pero esta presentación hoy viene en un día especial, no solo por las fechas en las que estamos, sino porque hoy hemos despedido a una persona muy entrañable para todos nosotros, especialmente un experto en muchas materias, pero esta hora una de ellas, ¿no? Para mí es complicado decirle algunas palabras de Carmelo, pero bueno, fue un diputado de esta casa se honró con tenerlo en su presencia, con sus conocimientos, con sus debates, y toda Canarias también. Y como socialista también que soy, para la familia socialista también ha sido una gran pérdida. Era nuestro referente, era un hombre del que aprendí muchas cosas, especialmente la habilidad de parecer que aquello tan complicado lo explicaba de una manera sencilla, pero de manera magistral, que nos hacía entender a todos, ¿no? Y sobre todo a marcharse sin hacer ruido, pero estando siempre presente para lo que esta tierra necesitara, y especialmente pues, la formación política a la que pertenecía, que es la misma que la mía, pero en cualquier caso hoy rendimos tributo a un hombre bueno que se ha ido y que seguramente hoy estaría encantado de estar con nosotros y comentar la publicación de este libro. Espero que me permitan esta licencia, dado de quién se trataba y el día de hoy. Bien, el libro que hoy ve a la luz es la segunda edición de otro que muchos de los presentes conocerán, pues se trata de un referente en esta materia del planeamiento territorial y urbanístico en Canarias. Además, es redactado por alguien sobradamente conocido por todos nosotros, tanto en el campo jurídico sobre el que escribe, como en su pasada y larga experiencia también parlamentaria. En efecto, el profesor Fajardo Espínola, nuestro querido amigo Luis, tiene una trayectoria muy dilatada de dedicación pública que se aprecia tanto en su implicación parlamentaria como en el Congreso de los Diputados, como también en este Parlamento. Sus contribuciones están en el diario de sesiones de sendas cámaras, pues comenzó dicha andadura allá por el año 1977 como diputado constituyente y la terminó en este Parlamento al cabo de la quinta legislatura en el año 2002, hace ya ahora unos 15 años. 15 años, el tiempo pasa. Su relación, pues, con esta casa, sin embargo, pervive desde su cargo porque es actual consejero del Consejo Consultivo de Canarias y a través de los dictámenes en los que es ponente o que ha sido ponente, pues también en esta misma materia conocemos de su conocimiento y su docta experiencia que nos alumbra a todos el camino a seguir. Este libro también es una contribución a un asunto sin duda de vibrante actualidad. No en vano incorpora ya la reciente Ley 4/2017, de la que fue larga e intensamente debatida en esta casa y fuera de él hace tan solo unos meses. Se trata de una materia de importancia capital para Canarias, por sus implicaciones en la conservación del territorio y también en ese equilibrio, en el desarrollo de las islas tan de la mano con el turismo. Precisamente el libro dedica un capítulo a esta importante asignatura para esta tierra, planeamiento y turismo. No se nos puede escapar que uno de los problemas con los que se encuentra el planificador son las posibles indemnizaciones por razón de los cambios de planeamiento, cuestión que trasciende a la normativa canaria y en la que el autor también disecciona el tratamiento de la normativa estatal al respecto. Es por ello un libro que está nuevamente llamado a tener, como tuvo su primera edición, una gran utilidad práctica. El Gobierno autónomo, en coordinación con el resto de administraciones públicas canarias, viene impulsando el desarrollo de zonas e infraestructuras turísticas mediante actuaciones puntuales. Y esta ley es probablemente su herramienta más afinada para dicho propósito. También se encuentra en el libro que hoy se presenta un capítulo dedicado a dichas intervenciones, signo del exhaustivo tratamiento efectuado por el profesor Fajardo Espínola. Por tanto, profesor, querido amigo, mis felicitaciones. Pero hoy también nos presentará el libro un paisano ilustre, que si bien es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, nació y creció en esta calle Santa Cruz de Tenerife, y es el profesor Luciano Parejo, Alfonso, un referente para todos nosotros, al menos los que estudiamos la carrera teníamos que ir a él, sí o sí. El profesor Luciano Parejo es un destacado especialista en esta materia del derecho urbanístico, a quien tengo el gusto de dar la palabra, no sin antes agradecerles a todos ustedes su asistencia y ya que estamos en la fecha, desearles unas felices fiestas navideñas. Bienvenidos, profesores, a esta casa,
El Parlamento brinda también su aportación al desarrollo de Canarias, en este caso en la presentación de este libro y augurándole un éxito rotundo en la misma. Muchas gracias y profesor Parejo, cuando quiera. Señora presidenta, Luis, señores, bueno, para mí constituye un gran motivo de gran satisfacción, no solamente por volver aquí a la tierra, sino por reencontrarme con motivo de este libro con Luis, rememorando nuestros comienzos en la Facultad de La Laguna hace pocos años. Y luego que hemos observado trayectorias paralelas, dejando aparte su compromiso político, trayectorias paralelas en lo académico-científico, que en su caso le han supuesto granjearse una reputación sólida dentro del gremio del derecho administrativo. No voy a insistir en estos extremos porque ya la presidenta prácticamente ha glosado la figura de Luis, o sea que voy a ir directamente al libro, que es una obra, la de Luis, que tiene un título doblemente significativo porque se denomina Sistema de Planeamiento en Canarias, no de Canarias. Y esto, como digo, tiene una doble significación. Por un lado, advierte que su objeto no comprende el sistema total que está regulado en la actual ley canaria, puesto que esa ley canaria regula totalmente el sistema urbanístico, se centra consecuentemente en una parte, pero en una parte absolutamente crucial de esa regulación del urbanismo, quizás la parte más peculiar del régimen urbanístico canario. Pero, de otro lado, evoca la sorprendente situación del urbanismo en España, que por inercia del modelo de proceso urbanístico instaurado por la ley de 1956, a pesar de la diversificación radical legislativa que ha tenido lugar en los años 90, conserva un pozo muy fuerte de unidad, lo que ha permitido en la doctrina a José María Baño León hablar del derecho urbanístico común en nuestro país. Pero, en cualquier caso, lo primero que reclama la atención de este libro, como ya se ha destacado, es la prontitud de la respuesta del autor ante la innovación legislativa. 5 meses apenas han transcurrido desde la publicación de la ley y ya tenemos aquí este comentario, más bien este tratado sobre el sistema de planeamiento urbanístico. Podría decirse que esto ha sido posible gracias a que, en definitiva, como también se ha dicho ya, hubo una primera edición y, por lo tanto, resultaba más fácil reelaborar la obra, teniendo en cuenta que el legislador canario no ha pretendido reinventar el régimen legal precedente y especialmente no lo ha pretendido justamente en materia de planeamiento. Teniendo en cuenta el grado de sofisticación y complejidad que el sistema de planeamiento o de planes ha adquirido en Canarias, baste con aludir al enorme esfuerzo que supuso, que es bastante singular en el panorama español, la integración de la ordenación territorial, del urbanismo y del medio ambiente en un mismo texto legal y, por lo tanto, en un mismo sistema. Más aún, la obsesión en Canarias precisamente por el planeamiento. Esta circunstancia de que hubiera habido una primera edición no resta ningún mérito a la actualización que tenemos ahora aquí delante. Porque el legislador canario, en efecto, lo que ha hecho es una refacción
del sistema a la luz de la experiencia habida desde 1999, sin perjuicio de claros elementos novedosos muy interesantes, como por ejemplo la eliminación del procedimiento bifásico para la aprobación del planeamiento municipal, la importante decisión de la interiorización en cada escalón de ordenación de la evaluación ambiental, autonómico, insular y municipal. La propia ley se presenta a sí misma como reacción ante la situación generada por la profusión y las pretensiones de los instrumentos de planificación que se habían puesto a disposición de las administraciones públicas, que han pasado a ser o pasaron a ser de instrumentos para la resolución de problemas en verdaderamente ocasiones de producción de dificultades y de obstáculos, de entorpecimientos. Y la reacción del legislador, por eso, aspira a simplificar, a racionalizar y actualizar, sin perjuicio de que no renuncia a ninguna de las, digamos, los principios o las conquistas básicas que entiende sólidamente asentadas. Por lo tanto, el objetivo último del legislador canario es una ley única. Veremos si lo ha conseguido. Y esto, en materia de planeamiento, todos estos fines se traducen en un principio que es importante por sus consecuencias, como veremos, que es el principio de contención. Como he dicho, es discutible, me parece a mí personalmente, que el legislador canario haya visto culminado con el éxito su esfuerzo, lo cual es fácilmente comprensible si se tienen en cuenta pues, las específicas y graves dificultades que implica su tarea, dadas las características del territorio canario, la escasez y la fragilidad del recurso natural del suelo, la potencia y multiplicidad de los factores que inciden en la ocupación y el aprovechamiento de los recursos naturales y las peculiaridades de su gobierno multinivel. Y por lo que hace en especial al planeamiento, luego está el extraordinario grado de desarrollo y sofisticación, como he dicho antes, de los instrumentos. La prueba de que así es que permanecen significativas regulaciones independientes o separadas, nada más que voy a mencionar de la modernización y mejora turísticas a las que luego aludiré. Y, en segundo lugar, la ausencia de poda, por lo menos poda significativa, del elenco de instrumentos o de planes. Se entiende por eso perfectamente que la opción del libro haya sido comenzar por un análisis teorético sistemático del sistema de planeamiento en cuanto tal, que a mí me parece que resulta de extraordinaria utilidad, no solamente por la dificultad del empeño, sino por la extraordinaria sencillez con la que Fajardo lleva de la mano al lector para introducirle en las cavernas y las dificultades del sistema que se regula en la ley. Por tanto, el libro tiene una finalidad didáctica plenamente conseguida, una finalidad de lograr la comprensión cabal del sistema en todos sus elementos y, sobre todo, de conseguir que el manejo de ese sistema se produzca de manera fiel a la idea de conjunto. Tengan ustedes en cuenta, perdonen, que principia Fajardo por diferenciar el sistema normativo y el sistema de planeamiento. Y desde esa diferenciación nos habla de la bunkerización del sistema de planeamiento en los tres grandes escalones, autonómico, insular y municipal, o local, si ustedes quieren, y ahí empieza a depurar los principios que articulan el conjunto de planes que pueden ser formulados.
¿Qué principio señala? El de jerarquía, pero no se limita solamente a señalar este principio y a destacar su funcionalidad básica, sino que nos lo cualifica. Entonces habla de principio de jerarquía por no contradicción, principio de jerarquía por desarrollo, principio de jerarquía por incorporación y por atribución. Luego nos habla del principio de armonía, muy importante, en su caso por adaptación, cooperación o coordinación, y finalmente pasa al principio de integración, en donde ya se sitúa en un plano aplicativo, interpretativo, para estudiar finalmente el cuadro de relaciones entre los planes y, cosa importante, en el seno de cada plan en concreto. Por eso, en este contexto, en el libro, a mí me parece que es destacable que se suscita un problema de mayor alcance. Discernir en ese sistema lo que son planes de lo que no son planes. Cabalmente no son planes las normas técnicas de planeamiento y las ordenanzas municipales. Ciertamente, Fajardo no trata en profundidad este problema porque no tiene por qué tratarlo. La finalidad del libro es muy distinta, pero me parece significativo que logre avanzar las notas que estima que caracterizan a los planes respecto de las normas convencionales. Y veremos por qué. Abstracción, generalidad versus carácter contingente o circunstanciado, no referencia temporal versus temporalidad secuencial, reglas o decisiones sin acotación territorial versus espacios acotados para lograr determinar las relaciones entre los hechos que ahí se producen. Con ello, se pone sobre la mesa cuestiones que son verdaderamente vitales de diseño institucional y de aplicación del sistema, que entre nosotros han sido tradicionalmente descuidadas, con graves consecuencias en estos momentos. El empleo por el legislador de los conceptos de instrumento de ordenación y de plan no responde, en efecto, a una precisión suficiente. Si lo hubiera hecho, si hubiera precisado qué es un instrumento a su juicio y qué es un plan en sentido estricto, habría permitido una regulación más depurada de lo que son instrumentos lato sensu, que no necesariamente son planes, y los planes en sentido estricto. Y esto le habría permitido acabar, ultimar de forma mucho mejor el esfuerzo de simplificación en cuanto a contenido y procedimiento de aprobación. Pongo un ejemplo. Las directrices de ordenación. Por su contenido legal y su escala, difícilmente se les puede considerar planes. Veremos por qué planes en sentido estricto. Fajardo, a mi juicio, lo intuye muy acertadamente, porque dice que las directrices de ordenación es un instrumento territorial, no un plan, no emplea la palabra plan, y añade que la ley del suelo y las directrices se complementan. Es decir, las directrices son un complemento circunstanciado de la ley, una hijuela de esta. Esto es algo muy distinto de lo que debe ser un plan. De tal manera que entonces apunta el autor el grave problema también que tenemos actual de la caracterización jurídica del plan. Sin perjuicio de que exponga, como es lógico, el estado actual de la cuestión, norma jurídica reglamentaria, hasta aquí hemos llegado en nuestro sistema, señala que los planes presentan características singulares que lo particularizan y los hacen no totalmente identificables con los reglamentos, aunque participen de varias de sus características. Y cifra las diferencias en que mientras los reglamentos desarrollan de forma abstracta y general, los planes operan en el marco de la ley, establecen una regulación autónoma y no constituyen un simple desarrollo porque se atienen
a las circunstancias, a las situaciones fácticas, teniendo por eso, cosa muy importante, un contenido heterogéneo. Es decir, esto los hace tener un diferente carácter a la norma convencional. Y esto le lleva al autor, de modo consecuente, después del estudio de los diversos instrumentos del sistema, a la cuestión de las consecuencias de la apreciación de los vicios, que es una cuestión de extrema gravedad en la que estamos encallados actualmente en España, con consecuencias económicas y de funcionamiento para la vida colectiva en las ciudades muy graves. Las consecuencias que son la nulidad de pleno derecho, puesto que si afirmamos que el plan es una norma jurídica, sin más, entonces vamos al régimen de invalidez propia de las normas, con las consecuencias de esta jurisprudencia que se ha sido calificada de radioactiva. Se declara la nulidad y produce una radiación sobre todo lo que está relacionado con el plan, o dicho de otra manera, la nulidad en cascada en contra de los principios que establece la Ley de Procedimiento Administrativo como regla general. De ahí que Fajardo, muy acertadamente, como también se ha señalado ya en la doctrina española recientemente, postule que es necesario absolutamente flexibilizar ese régimen de la nulidad en la línea de lo que vienen haciendo los legisladores de nuestro entorno, tanto Francia, especialmente Francia, como Alemania, que prohíben a los jueces determinados pronunciamientos de anulación de los planes o fijan plazos perentorios al efecto, o incluso, en el caso de Francia, que cuando aprecie el juez determinado vicio, tiene que dar un plazo a la Administración para su subsanación antes de pronunciar sentencia. Me parece, por tanto, una postura muy adecuada, teniendo en cuenta que el plan es algo que no puede reducirse a la faceta plana de la norma convencional. El plan es una agrupación de un conjunto muy heterogéneo de decisiones en función de las circunstancias que se dan en un determinado territorio para producir opciones de diferente alcance, muchas de ellas caracterizables desde el punto de vista jurídico-administrativo como simples actos de gestión, de programación, o si se quiere, de pura ejecución, solo que deben ser reunidos en un mismo instrumento, empleemos este término, a los efectos de coordinar todas las soluciones que se dan a los diferentes hechos en concreto que se tienen en cuenta. De ahí que tengamos que ser muy precavidos a la hora de dictar decisiones de anulación sobre una parte con consecuencias generales, porque todo está anulado dentro del plan. Consecuentemente, más bien deberíamos ir a un discernimiento, a una diversificación de la calificación jurídica del contenido de los planes. Este debería ser más bien el camino que debería seguir el legislador. Diferenciar lo que tiene carácter realmente regulatorio en el plan, reservándolo, diferenciándolo en su seno de lo que son, por ejemplo, previsiones sobre los sistemas de ejecución, las previsiones temporales, los medios que se van a poner a disposición, cómo se va a actuar, los ámbitos de actuación, etcétera, etcétera, que son, en definitiva, decisiones que, por supuesto, no tienen carácter normativo, porque, en definitiva, un plan no es sino el hacer un racimo de decisiones cara al futuro, y tiene una vocación de eficacia, lo cual tiene consecuencias para el derecho enormes. No podemos decir que todo lo que está en un plan tiene vigencia indefinida. Esto lo dice el legislador desde siempre porque, en definitiva, tiene que protegerse frente al fenómeno del vacío legal.
pero no es cierto, como la teoría general del derecho civil indica desde siempre, que todas las normas permanezcan vigentes aunque estén en una norma en vigor. Si una norma medida, si desaparecen las circunstancias, se ha cumplido su objeto, etcétera, etcétera, pierde la vigencia, aunque esté en el plano normativo. Veremos que esto tiene importancia para lo que se regula efectivamente en la ley canaria, porque la ley canaria no aprovecha la experiencia para depurar las categorías al servicio de la simplificación que postula, sino que introduce una precisión, al hilo de lo que estamos tratando, que me parece muy cuestionable. Muy cuestionable no porque no la pueda decir el legislador, que la ha podido decir, porque jurídicamente no hay nada que reprochar en la medida que no va contra la Constitución ni va contra la legislación básica, pero al establecer en el artículo 81 respecto a los planes los principios de mínimo contenido necesario y máxima simplicidad, lo cual está muy bien, anula a esos principios la consecuencia de la nulidad. Esto es muy grave porque si luego se va a la regulación del contenido de esos planes y se ve que emplea conceptos jurídicos indeterminados, categorías abiertas, amplísimas, luego la interpretación de si realmente se ha cumplido el principio de contención o no en un plan concreto es una cuestión en modo alguno segura, con lo cual, digamos, cada plan puede quedar en una situación de inseguridad, en caso de una impugnación, va a dar lugar o puede dar lugar a una litigiosidad con resultados difícilmente predecibles. Por decir algo más de esta interesantísima obra, aunque aquí no sea posible realizar un análisis detallado para todos los elementos del sistema, pero, en fin, por continuar con esta idea de la no depuración por el legislador para cumplir sus objetivos de simplificación y racionalización, ¿qué se podría decir? En primer lugar y en general, que a pesar de la experiencia acumulada, yo creo, en la propia comunidad y en la experiencia autonómica comparada, de la exposición que en el libro se hace del sistema de planeamiento se desprende la ausencia de precisión, y esto me parece importante y veremos que conecta luego con el urbanismo, de la función de ordenación territorial y la urbanística. ¿Qué es ordenación territorial y qué es ordenación urbanístico? Que no se distinguen en la ley por las técnicas que se emplean. Y esto es un mal que padecemos en España, porque, en fin, el urbanismo ha precedido históricamente la ordenación del territorio, que se introduce en 1978, y no ha cuajado técnicamente esta segunda función. Por eso, Fajardo critica en la escala insular del planeamiento insular la técnica de la zonificación, que se anticipa así, apunto yo, a la clasificación y la calificación. Las técnicas de vinculación, el proceso secuencial de concreción sucesiva del destino del suelo, resulta que aparecen con la zonificación, que en definitiva es la calificación, pero luego aparece bajo la clasificación y la calificación, de tal manera que en el planeamiento de ordenación territorial hay una anticipación de la clasificación y sobre todo también de la calificación, especialmente en el mundo no urbano o rural. Por eso Fajardo habla aquí de que se establece a escala insular usos a trazos gruesos, a grandes rasgos, es decir, no hay una tipificación propiamente de los usos, pero hay una definición de los usos de tal manera que aquí se produce un problema de acotación y, en su caso, compresión, que puede ser debida e indebida, pero habría que estudiarlo, de la ordenación urbanística, desde luego, claramente en el mundo rural. Por lo tanto, no hay deslinde de las técnicas,
entre una ordenación y la otra, el deslinde se produce por la competencia, el procedimiento y el instrumento formal, el grado de concreción, y esto a mí me parece que puede ser una fuente de conflictos. Y de otro lado, hay un acusado conservadurismo en la ley, me parece a mí, en cuanto al alcance, función de la ordenación del territorio. Siquiera sea un aspecto que a mí me parece crucial, que es la ordenación del litoral. En la ley, el litoral, y que me parece crucial porque en Canarias el litoral es un recurso absolutamente capital, por muchas razones, por razones ecológicas, por razones turísticas, por razones de escasez del territorio, es un ecosistema muy peculiar y por razón del cambio climático incluso. Pues bien, en la ley no aparece sino en la definición y dice que el espacio litoral lo identifica con los bienes de dominio público marítimo terrestre definidos por la legislación de costas hasta los límites del mar territorial. Aquí luce los dictámenes tradicionales del Consejo de Estado, la jurisprudencia tradicional contencioso-administrativa, que a mí me parece que hoy en día está sobrepasada. Desde luego en Canarias, por la Ley 44/2010 de 30 de diciembre, que establece el criterio del ejercicio en las aguas canarias de las competencias según la distribución territorial correspondiente. De tal manera que en la ley se concibe la ordenación del territorio, a mi juicio, erróneamente, en los tiempos actuales, como limitada a la tierra, es decir, se para en la tierra, por lo que se refiere al litoral, y aún así solo a los bienes de dominio público según la ley de costas, cuando es claro que el litoral quiere significar algo más. En definitiva, significa lo que hoy se denomina en la doctrina el acuitorio, es el lugar del encuentro de la tierra con el mar. Y el hombre, si tradicionalmente antes no tenía tecnología para la verificación intensiva de usos diferenciados en el mar, por lo menos en el mar costero, hoy en día sí las tiene. Las tiene industriales, parques eólicos, oleoductos, aparte del aprovechamiento marítimo, etcétera, etcétera, y los tiene turísticos en la franja primera. Por lo tanto, el acuitorio se extiende hacia el mar y se extiende también tierra adentro, puesto que los usos de la costa tienen que tener un reflejo en la ordenación territorial más amplio que no en los bienes de dominio público en sentido estricto, incluso para la protección de los propios bienes de dominio público. Bueno, dicho esto, tengo que decir, si continuamos esta reflexión general de la tensión entre las técnicas, que en definitiva es a lo que se reduce la peculiaridad de la ordenación territorial, las técnicas de vinculación del suelo a destino y la diversificación de instrumentos a partir de la diferenciación entre ordenación territorial y urbanismo, esa problemática tensión prosigue en punto a la clasificación y calificación. Os voy a ir rápido porque me estoy extendiendo un poquito mucho, pero bien, creo que puedo terminar. ¿Y por qué? Porque la ley, esto no es que sea, digamos, un error, es general, todos lo venimos haciendo así, inserta la clasificación y la calificación, que se entendía antes que agotaban totalmente el proceso de vinculación del suelo a destinos, los inserta en el urbanismo, a pesar de la que previamente ha previsto, mediante la zonificación, la anticipación de determinadas vinculaciones por la ordenación territorial sin determinar cuáles son las consecuencias del impacto de esa zonificación en los procesos de clasificación y calificación. Entonces, aquí también las reflexiones de Fajardo ilustran sobre la opción, a mi juicio, insuficientemente valiente del legislador canario, que se limita a aprovechar las posibilidades distorsionantes de un modelo claro que había establecido en la Ley del Suelo de 2007, esas posibilidades distorsionantes que ha ofrecido su modificación en 2013 por la renovación y rehabilitación urbanas y el texto refundido de 2015 subsiguiente.
porque el artículo 46 de la Ley Canaria se mantiene primero en la línea tradicional, no da el salto a la supresión de la clasificación, que habría sido realmente una punta de lanza innovadora en el urbanismo, en la línea postulada por la separación entre estatuto, integración del estatuto urbanístico de la propiedad y régimen jurídico de la actuación de transformación del suelo, como dos cosas distintas, que está en la legislación básica, no da ese salto, conserva la clasificación, y esa conservación realmente hace que la clasificación continúe perturbando en gran medida el sistema, porque el sistema descansa en que no haya adquisición de derechos previos a la transformación, al cumplimiento de los deberes y cargas, pero sin embargo de la clasificación, que sí que es anticipada, se derivan ya una serie de consecuencias de patrimonialización a efectos de valoración del suelo que son importantes y que desmontan, en cierta manera, la lógica de nuestro sistema urbanístico. Pero aparte de esto, digamos, de este no avance, vamos a llamarlo así, aplica el criterio genérico que está en el texto refundido y dice que es suelo urbano, por ejemplo, y por lo tanto de ahí se deriva lo que no es suelo urbano, aquel en el que se cumpla la integración legal o la susceptibilidad de integración, cosa que se añade a la legislación básica, puesto que la legislación básica nada más que dice integración, no susceptibilidad de integración en trama o malla urbana, pero dice que el planeamiento incluya, es decir, que por lo tanto un criterio que descansaba en la realidad pasa a ser un criterio voluntarista, puesto que si no hay decisión del planificador, aunque haya integración en la malla, no hay clasificación. Aparte de eso, digamos, elimina la definición básica de malla o trama, establece una definición propia que es bastante indescifrable porque es muy formal y añade como colofón este voluntarismo que he destacado. Y a esto se añade la utilización de los requisitos suplementarios muy generosos de estar transformados ya por la realidad o resultar su transformación de la ejecución del planeamiento, más el criterio de la consolidación por la edificación, en ámbitos determinados también por el planificador, con lo cual aquí vuelve a introducirse, digamos, el elemento voluntarismo. De ahí que se entienda que Fajardo pretenda conciliar, cosa que me parece muy acertada, muy aguda, la jurisprudencia establecida sobre el carácter reglado de la clasificación del suelo urbano, con la afirmación de que es necesario un cierto grado de flexibilidad o de discrecionalidad en la aplicación de los conceptos legales, que aquí son conceptos legales muy abiertos y además que descansan en decisiones del planificador. De ahí que Fajardo concluya que como regla general la clasificación resulta del plan, ahora volvemos al plan, pero que también puede resultar de un mero acto, cuando derive de la ejecución del planeamiento. Lo que ocurre es que la contradicción, los criterios contradictorios que emplea el legislador para establecer la clasificación culminan en el número 5 del 46, en que dice que también es suelo urbano el que no estando clasificado, es decir, aquí no hay intervención del planificador, reúna en la realidad los presupuestos y las condiciones. O sea que se mueve el legislador indecisamente entre dos aguas, entre el agua del formalismo, decisión del planificador, y por tanto todo lo que esté en el plan y por tanto publicado como tal determina la clasificación, el de la realidad, que es jurisprudencia del Tribunal Supremo, es decir, aquí el poder de lo fáctico que deriva, salta a lo jurídico, de lo cual resulta, a mi juicio, una cierta inseguridad o por lo menos una fuente de problemas. La cuestión es trascendente. ¿Por qué me he detenido en esto? Y voy terminando. Porque guarda relación con la peculiar naturaleza del plan. Si esta es una norma de vigencia indefinida y la clasificación solamente resulta del plan, entonces hay una dificultad extrema para tratar
lo que provoca el plan, que el plan lo que quiere ser es efectivo. Entonces, si el plan en su ejecución produce una transformación de la realidad, ¿qué calificación jurídica merece un suelo que está clasificado como urbanizable, pero en la realidad ya es urbano? O por el contrario, un suelo que no está clasificado, pero que sin embargo, como consecuencia del juego de los propios instrumentos previstos en la ley, incluidos planes sectoriales territoriales, proyectos de interés insular o autonómico, sin embargo queden insertos en la malla urbana. Entonces, ese suelo que queda transformado en la realidad, pero que en el plan, por ejemplo, tiene otra clasificación. ¿Qué clasificación tiene en realidad? Entonces nos estamos encontrando que si nos atenemos al criterio formalista, pues sigue conservando la clasificación que tenía antes. Pero, sin embargo, si ese suelo fuera a expropiarse, un juez te diría que no, porque ¿cómo lo va usted a expropiar por un valor cuando en la realidad tiene otro valor? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuál es la entidad de ese bien? Bueno, esto como ejemplo de los problemas que derivan de las cuestiones que acabo de anticipar. Y voy a concluir, porque ya no me da tiempo para mucho más, con una referencia a las directrices de ordenación del territorio, puesto que y a lo de la modernización y mejora. Yo creo que el saldo de la experiencia en Canarias de las directrices es por lo menos ambiguo. Lo cierto es, con entera independencia de cualquier otra consideración, que el contenido que prevé la ley es tan genérico y abstracto y abierto que en él cabe todo o nada. Es decir, es muy difícil determinar qué es esto de una directriz de ordenación y, sobre todo, el afirmar que es un plan. Yo creo que habría sido preferible su configuración más bien como formalizaciones normativo-directivas de las políticas de competencia del Gobierno, más que intentar atribuir por simetría al Gobierno en un territorio fragmentado en islas una función material de ordenación que es muy difícil de cumplir, porque si se hubiera configurado así, esto habría podido permitir prescindir del complejo procedimiento de aprobación, tiene una gran pesantez, no guarda proporción con la finalidad y con los efectos de las directrices, para pasar a ser normas convencionales muy ágiles, que podían ser a su vez complementadas, dado que, como he dicho, no tiene mucho sentido en un territorio como Canarias un doble nivel de planificación de la ordenación territorial, con una intervención más incisiva del Gobierno en la tramitación de los planes insulares. Aquí sí habría tenido más sentido un procedimiento bifásico, de tal manera que el Gobierno hubiera tenido oportunidad para cada isla de fijar su concepción de la ordenación territorial o plasmar ahí los intereses suprainsulares. Y la previsión, por ejemplo, al estilo alemán, de un procedimiento general de aprobación de instrumentos de ordenación territorial o de instrumentos que tengan impacto o relevancia territorial, con lo cual nos hubiéramos ahorrado toda la previsión de los planes territoriales, sectoriales, proyectos, etcétera. Tendríamos un procedimiento en que intervendría el Gobierno y la propia ley de ordenación territorial urbanística los encuadraría y encauzaría. Y para finalizar, los planes de modernización y mejora, que se comprende cuál es su finalidad, pero en definitiva su regulación constituye un corpus, y por eso termino con esto, por la intención de la ley de lograr la unificación regulatoria, constituye un cuerpo extraño dentro de la ley, porque lo que caracteriza a la ley es la integralidad de la función que ordena, la universalidad de perspectiva, la transversalidad. La función de estos planes no es sectorial, no es de fomento ni de policía turística, es urbanística, aunque curiosamente está cumplida a escala autonómica y para el mundo urbano.
que esto plantea una cuestión de invasión o de incidencia en el núcleo duro de la autonomía local, porque hasta ahora la planificación territorial insular había podido tener una zonificación en el mundo rural, porque tradicionalmente consideramos que el núcleo duro de los intereses locales se concentra en el mundo urbano. Pero si resulta que en el mundo urbano también puede haber una penetración tan profunda y no ya insular, que, en fin, que sería local también, sino autonómica, pues esto plantea problemas jurídicos de alguna entidad. Por lo tanto, sorprende que en aras de la recuperación de la integridad del sistema territorial y urbanístico, el legislador canario no haya reflexionado sobre las posibilidades a este respecto que ofrece el texto refundido del 2015 en el medio urbano, los programas de actuación en el medio urbano del artículo 24, que son tramitables por el procedimiento de normas, es decir, sería de las ordenanzas, pero que tienen los mismos efectos que los planes urbanísticos, dice el texto refundido, con fórmulas de cooperación mediante convenios interadministrativos entre el Gobierno de Canarias, el Gobierno insular y el Gobierno local correspondiente. Bueno, como ustedes ven, no le quiero cansar más, el libro no solamente proporciona una guía que lleva de la mano para conocer verdaderamente en profundidad el nuevo sistema de planeamiento de Canarias, lo cual es un logro que hay que apuntar en el haber de Luis Fajardo, sino que en él, y es lo que he pretendido poner ante ustedes de relieve, están presentes, están latentes los problemas cruciales del sistema urbanístico común español. Y esto es realmente un aspecto dificilísimo de cumplir, que aquí está cabalmente abordado. Apuntados los problemas, apuntadas las soluciones, sin, digamos, romper la continencia de la obra, puesto que abordar estas cuestiones habría implicado realmente pues, hacer un tratado urbanístico completo. Para mí, por lo tanto, ha sido un placer enorme leerme y estudiarme el libro, y confío y espero en que mucha gente lo haga y ustedes tengan la misma satisfacción y experimenten el mismo beneficio que yo en este caso. Muchas gracias. Querido Luis Fajardo, cuando quieras. Buenas tardes, señora presidenta. Yo debo ante todo agradecer que esta institución, el Parlamento de Canarias, de su presidencia, pues haya dado acogida a este acto de presentación de mi libro. Y debo decir que para mí, no solamente por tratarse de la más alta institución representativa autonómica del archipiélago, sino porque yo personalmente me siento muy cómodo en el ámbito parlamentario. Propiamente, es bien sabido, he dedicado muchos años de mi vida a la academia, al derecho, pero muchos años de mi vida a la actividad política. Y en esa actividad política nunca fui otra cosa que diputado, nunca fui otra cosa que parlamentario. En el Congreso de los Diputados nunca tuve después un papel ejecutivo en ningún gobierno, ni en los ámbitos locales, ni insulares, ni nacionales, ni autonómicos, ni nacionales. Por eso, aparte del honor que se me hace con acoger la presentación de mi libro en esta institución, pues no tengo sino palabras de gratitud para la institución y para Carolina, que la presides, por tus palabras también. Quiero también dirigirme a mi compañero, amigo paisano, Luciano Parejo, que haya aceptado a mi invitación venir a presentar mi libro. El respeto y la admiración que le profeso, de verdad,
y es muy grande, y en el campo del derecho administrativo pues es conocido su calidad, la calidad de sus análisis, de sus escritos, y pienso que muchos de los juicios que se han emitido aquí o de los elogios que hayan podido hacerse proceden de también una circunstancia muy dilatada, que es la de nuestra amistad. Nos conocemos desde hace muchos años, compartimos inicialmente, efectivamente, con el profesor Alejandro Nieto, pues en la universidad, y entiendo que muchos de sus juicios están o proceden tal vez de esta circunstancia de nuestra amistad. Yo quiero también agradecer a Blanca el apoyo y la paciencia que ha tenido en este proceso de elaboración del libro, y agradecer también a mis hijos que han colaborado en la preparación de esta segunda edición y en particular en la publicación desde el punto de vista material del libro. Agradecerles a ustedes la presencia aquí y sumarme muy brevemente, porque disponemos de poco tiempo, sumarme también el hecho triste que hemos tenido de la noticia de ayer del fallecimiento de Carmelo, que fue pues una persona con la que compartimos no solamente ideas, no solamente militancia en una organización política, sino después, a lo largo de muchos años, el trabajo en torno a estas materias, en torno a estas cuestiones del urbanismo. Y realizamos efectivamente muchas cosas juntos, y hoy es un día, por eso ayer sobre todo fue su fallecimiento, un día desde ese punto de vista triste. Bueno, hoy se presenta aquí la segunda edición de mi libro. Siempre para un autor es un día muy agradable y feliz. Es, yo creo, momento, y permítanme que no lo entiendan como una falta de modestia, es momento también de manifestar que esta primera edición, que se jubila hoy porque se presenta y se aprueba la segunda, para mí es motivo de orgullo. Ha sido un libro que ha estado en estos 11 años y medio, justo hace 1 año y 6 meses, 11 años y 6 meses se presentó aquí en Santa Cruz de Tenerife la primera edición, pues que ha estado en fin, en las oficinas técnicas, en los despachos de los arquitectos, de los ingenieros o de los abogados, y para mí, pues que abordo estas cuestiones no solamente con la frialdad académica de temas que me interesan, sino también de alguna manera con la pasión de que sirvan al fin de conformar un tratamiento del territorio y de las intervenciones sobre el mismo en una tierra, se ha dicho, de muy poco a superficie, mucha población, muy frágil, en definitiva, un territorio sobre el que hay que actuar con cuidado. Así que esta primera edición se ha jubilado, se ha marchado, viene la segunda. Primera y segunda que comparten, sin duda, muchas cosas. En primer lugar, el propio formato del libro. Efectivamente, yo he querido hacer un manual, he querido acercarme lo más posible, no es fácil, pero acercarme lo más posible a lo que los franceses llaman un précis, que trate de abordar todas las cuestiones, o casi todas las cuestiones, sin pretensiones tampoco de terminar en su análisis, pero aclarándolas y sistematizándolas suficientemente, y conduciendo al lector o facilitando al lector que pueda acceder a otros materiales complementarios que puedan estar en otros libros, en otros lugares, a través precisamente de las citas, de los criterios que más o menos se apuntan en el libro. Ese perfil sigue siendo el de la segunda edición también. Sigue siendo el de la segunda edición también algunos objetivos que persigue el autor. En primer lugar, el tratar de abordar el análisis del sistema de planeamiento de Canarias, tratar de abordarlo de la mejor manera y tratando de sistematizarlo lo más posible, de tal manera que sea útil para la enseñanza, para la docencia, sea útil para la aplicación del derecho. Pero también comparte la primera con la segunda edición otro objetivo, el de reclamar para los juristas la presencia en estos temas. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces entre los juristas se reconocen actitudes de huida
respecto de estos temas. Esas son cuestiones de arquitectos, cuestiones de ingenieros, y el jurista, algo de eso pasa muchas veces, y teniendo como tienen los arquitectos y los ingenieros, los urbanistas en general, un papel principalísimo en la elaboración del planeamiento y en su aplicación, los juristas tenemos un papel importante también. Y ese papel no debe huirse de él. El libro, el manual, quiere asistir de esa manera, quiere ponerse al servicio de esta necesaria militancia del jurista en estas cuestiones. Porque precisamente de su presencia en estas cuestiones puede derivarse o puede hacer que se eviten muchos males futuros. Entre las normas que integran los instrumentos de ordenación, entre los preceptos y las determinaciones de los instrumentos de ordenación, a veces hay muchos que adolecen de una falta de claridad suficiente o de calidad suficiente. Hay una frase que se atribuye al canciller Bismarck en relación con la legislación. No quiero hablar ahora de las leyes, sino de los instrumentos de ordenación. Decía que Bismarck que el que conoce los secretos de la elaboración de las leyes y de la fabricación de las salchichas no puede dormir tranquilo. En fin, no sé si es un poco, pero yo apela de alguna manera a la necesidad de poner énfasis en la calidad del producto normativo, en acercarnos, tratar de acercarnos a su claridad, a su juridicidad, a todos los aspectos de los que en ocasiones adolecen los instrumentos de ordenación. Claro, la primera y la segunda edición no solamente son 11 años y medio que han pasado, sino unas transformaciones en la normativa, tanto estatal, se han señalado, como muy básica, como en la autonómica, muy grandes, y el libro es novedoso en todo eso. Empezando por la legislación básica del Estado. Entonces, la norma era la Ley 6/1998, hoy se ha dicho, pues el texto refundido de la Ley de Suelo y de Rehabilitación Urbana del 2015, y se estudia los contenidos de esta normativa en relación con el sistema de planeamiento en Canarias. Particularmente hay un capítulo nuevo que está referido a los efectos indemnizatorios de la innovación, del cambio de planeamiento, que deriva totalmente de la legislación estatal, porque es una competencia del Estado. Pero claro, principalmente es la novedad de la Ley 4/2017 Canaria la que centra todo el conjunto del libro. Y efectivamente, muchas de las transformaciones que ha habido en el sistema de planeamiento de entonces para acá hacen que la propia estructura del libro haya tenido que cambiar. Yo en la tipología de planes he clasificado unos como instrumentos o planes autonómicos, otros como insulares, otros como urbanísticos municipales. Y he señalado lo que para mí es algo no bueno precisamente, que el legislador haya bloqueado, haya bunkerizado de alguna manera cada uno de esos tres niveles competenciales. Es decir, haya cerrado cada nivel a la influencia del otro nivel. La prueba de eso es el famoso informe único de la Administración Autonómica en la planificación insular o en la planificación municipal. Porque entonces, en el sistema de planeamiento, en la anterior legislación, fluía a lo largo del sistema pues una serie de relaciones que podían dar como consecuencia un planeamiento al que estaban llamadas varios niveles de la Administración. El intento de el principio precisamente que ha señalado el profesor Parejo, de condenar con la nulidad radical, con la nulidad de pleno derecho, el apartarse de la lista de cometidos de cada instrumento de ordenación. Puede ser en principio saludable que se tenga claridad en qué corresponde a cada instrumento de ordenación, pero puede generar una litigiosidad muy alta cuando se da la circunstancia, además, de que luego la propia ley no clarifica muy bien cuál es el contenido de cada instrumento de ordenación. Así que ahí hay un aspecto que nos preocupa. Pero en la nueva regulación de la Ley 4/2017 tenemos además una serie de instrumentos que quedan fuera del sistema de planeamiento. En el año 2006 que presentamos el libro hablábamos de no hay vida fuera del sistema.
podemos decir ahora que sí hay vida fuera del sistema e incluso hay vida contra el sistema. Hay instrumentos de ordenación que están fuera, hay ordenación fuera. No solamente, y yo por eso le dedico un capítulo, el último capítulo, porque aquello que está extramuros del sistema de planeamiento, a lo que son las actuaciones a través de los proyectos de interés autonómico, los proyectos de interés insular, pero también a un reforzamiento que no sé qué resultará de él, yo no soy muy favorable, un reforzamiento del planeamiento sectorial contra o frente el planeamiento general, el planeamiento ya sea el insular, ya sea el urbanístico municipal. Así que hay diferencias, efectivamente. He abordado también en otros 2 capítulos nuevos el turismo y el planeamiento y la nulidad de los planes, es un capítulo totalmente nuevo, que realmente es expresión de la preocupación que muchos juristas tenemos de una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que no se termina de aceptar. En general, la doctrina se ha manifestado en contra y que está trayendo consecuencias terribles para los instrumentos de ordenación. Planes generales que a lo mejor por un vicio de forma, por un vicio formal, pues se les deriva la consecuencia de su nulidad absoluta. En definitiva, la segunda edición pues contiene las modificaciones que derivan de los cambios legales, los cambios normativos y también estos 4 nuevos capítulos que me ha parecido que resultaba oportuno introducir. Nada más, en fin, agradecerles a ustedes la presencia aquí, reiterar mi agradecimiento al Parlamento y al profesor Parejo por su presencia y, desde luego, esperar que el libro les guste, que el libro sea útil a un cometido que yo creo que es de todos en un territorio como el nuestro, el de Canarias, con tan poca superficie, con tantos habitantes aquí dentro, tan frágil y tan necesitado de un esfuerzo común de todos, pero desde luego de los juristas en lo que nos concierne, para que el futuro que está delante de nosotros, de las siguientes generaciones, sea un futuro no peor que el actual. Muchas gracias y ahí está el libro. Muchísimas gracias, querido profesor, a ambos dos. Gracias a todos por su asistencia y una invitación a comprar el libro. Viene bien por esta fecha. Muchas gracias y buenas tardes. Carolina, no sé si me pasé, Está bien, voy.